Él es el principio y Él es el fin. Él es nuestro precioso y hermoso Salvador. Quiero compartirles que el Señor me ha enviado. Amén. Porque es el Señor. Recordemos que no es por fuerza ni es por poder humano, sino es por la fuerza y el poder del precioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios, quien nos acompaña en esta noche, quien está entre nosotros y habita en nosotros, porque así lo dice su palabra, que todos los que hemos confesado el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros y está en nosotros. Amén. Así que, como les dije al comienzo, he sido enviada por el Señor a esta casa con una palabra poderosa. Lo hablaba con la pastora Joana. Qué hermoso es el Señor cuando estamos en esa intimidad y en esa oración y en esa búsqueda, y muchas veces nos sentimos como que, Señor, tú a mí no me hablas, ¿verdad? Pero créanme que el Señor sí nos habla y es precioso cuando es el Señor el que entrega hasta el nombre del mensaje. Amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Juan, ¿verdad? Un precioso y maravilloso evangelio donde nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio que nos invita y nos lleva a conocer más al Señor, nos invita a amarlo más, nos invita a tener una comunión con el Señor, nos invita a apasionarnos del Señor. Ese es el evangelio de Juan. Amén. Voy a estar ministrando este precioso mensaje bajo el nombre No abrió su boca. Así se llama el tema de hoy, entregado por el Señor en el día de hoy, porque venía orando al Señor y le había puesto un título al mensaje, pero yo me sentía como que algo faltaba y yo le decía, Señor, háblame, dime qué quiere. Hasta le dije, Señor, ¿cómo quieres que le llame a tu mensaje? No abrió su boca. Amén. Así que estoy gozosa en el Señor de saber que hasta Él nos da el nombre del mensaje. Amén. El Señor, le digo, iglesia, el Señor no decepciona, el Señor no defrauda. Pon la confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso, porque Él nunca te va a defraudar, Él nunca te va a desamparar. Amén. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Juan. Me corresponde el capítulo 18. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 18, desde el verso 12 hasta el verso 18. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. ¿Quiénes prendieron a Jesús? Los alguaciles y judíos, ¿verdad? Amén. Prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Verso 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. ¿Quién seguía al Señor? Simón Pedro, perdón. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose.
Esta es palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, la palabra entonces es un enlace que me permite o me lleva a entender que había sucedido algo, que había un hecho antes. Y vamos a ver en el contexto, en el capítulo 18. Y dice el capítulo 18 en el comienzo, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas había dicho Jesús, iglesia, en el comienzo del capítulo? Nos vamos al 16 y al 17 y allí podemos ver cómo toda la escritura está en rojo, ¿verdad? Cuando la escritura está en rojo me está indicando que todo lo que estaba allí lo había dicho el Señor Jesús. Era su boca la que hablaba y todo estaba en rojo porque era Jesús. Esa palabra plasmada allí era Jesús. Amén. Entonces vamos a ver, porque en verdad esto me apasionó, iglesia. Esto, como les digo, el Evangelio de Juan nos lleva a apasionarnos de esa escritura y a apasionarnos del Señor. Entonces yo decía, Señor, ¿qué cosas habías dicho? Y escudriñando, el Señor le había dicho a sus discípulos, pero no solamente se lo dijo en aquel entonces a sus discípulos, nos lo dice hoy, iglesia, a nosotros, nos lo dice a todos los hijos del Señor, amén, que el mundo los aborrecería, que el mundo los aborrecería, y a cualquiera le parecería una mala noticia, ¿verdad? Escuchar que el Señor le había dicho a sus discípulos que el mundo los aborrecería. Y quizás para ustedes y para mí sea incómodo, ¿verdad? Muchas veces que hasta nuestra propia familia, los que viven con nosotros en casa, cuando empezamos a seguir el Señor, lamentablemente nos desechan, porque a mí me pasó. Amén. Entonces el mundo nos aborrece. Porque ciertamente, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque lo que está en nosotros es mayor que lo que está en el mundo. Y todas esas cosas de lo que nosotros podemos vivir en nuestra vida cristiana, en este maravilloso caminar con el Señor, en esto de seguir apasionadamente al Señor, solamente se ha de entender con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el mundo nos aborrece, porque ellos no van a poder reconocer al precioso y hermoso Espíritu Santo de Dios que está en esta noche, en este lugar. Yo no sé si ustedes lo pueden creer, pero yo sé que Él está aquí. Amén. Entre otras cosas, mire esto tan hermoso. El Señor les dijo, esto es más aliciente y más consolador, porque dice que el Espíritu Santo haría la obra. Porque después que el Señor dice que el mundo nos aborrecería, y luego el Señor nos dice que el Espíritu Santo va a hacer la obra. O sea, nos está dando una garantía preciosa y hermosa de que recibimos al Señor y comenzamos un caminar y comenzamos a seguirlo a Él, y sabemos que todo no va a ser para pérdida y que no nos vamos a quedar como comenzamos en el principio. No, que tendremos un fin y una vida maravillosa con el Señor, porque es el mismo Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, quien cambia nuestra vida totalmente radical, en el nombre de Jesús. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que usted esta noche no se va a dormir, no se va a dormir, porque el que está aquí es el Espíritu Santo de Dios. No ponga la mirada en mí, no soy yo, no es Rosa, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tercero, que había dicho el Señor a sus discípulos, pero hoy nos lo dice a nosotros, iglesia. Y créalo y recíbalo en el Espíritu. No lo recibas en el alma, porque el alma es engañosa, son sentimientos y emociones. Pero cuando lo recibimos en el Espíritu, esto es poderoso. Dice que la tristeza se convertiría en gozo. Maravillosa noticia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra, y no solo eso, que nuestra tristeza se convertiría en gozo.
Yo no sé si usted se puede gozar hoy, pero yo aquí me gozo de lo maravilloso que es el Señor. Amén. Porque el Señor vino fue a darnos vida y vida en abundancia. Él vino fue a cambiarnos, a restaurarnos. Es el maravilloso regalo que el Señor nos ha dado. Amén. Aparte de que el maravilloso regalo o el mejor regalo que el Señor nos ha dado es la salvación. Amén. Cuarto, Él había vencido al mundo, dijo, yo vencí al mundo. Cuando yo leí esto hace muchos años, de que el Señor había dicho que Él había vencido el mundo y que si Él había vencido el mundo, nosotros venceríamos. Yo dije, Señor, maravilloso eres. Porque el que tiene al Señor vence al mundo. Se puede levantar lo que sea, tormenta, tempestad. Mira, el día puede ser el día más oscuro de nuestra vida, puede ser el día más gris de nuestra vida. Pero cuando comprendemos y entendemos esto de que el Señor venció al mundo y que si Él venció al mundo, nosotros venceríamos, imposible es no poder continuar siguiendo al Señor Jesús. Amén. Así que nosotros venceremos, iglesia. Nosotros venceremos. Aplauda fuerte al Señor, porque nosotros venceremos, iglesia. En el nombre de Jesús. Él nos ha dado la victoria. Él ha venido hoy a decirnos, iglesia, que Él nos ha dado la victoria, porque Él ya venció en esa cruz del Calvario. Como Él ya venció, nosotros venceremos en su nombre. ¿Y qué más había hecho Jesús? ¿Qué más había dicho Jesús? Y no solo había dicho, había hecho el Señor Jesús, porque Él hizo prodigios, Él hizo milagros, Él hizo sanidades. Amén. Y entre otras cosas, Él oraba por sus discípulos. Oraba para que fueran perfectos en unidad, así como Él lo era con el Padre. Así que nosotros podemos alcanzar esa perfecta unidad, porque tenemos al Señor Jesucristo. Amén. También había orado para que el Padre, Dios, los guardara del mundo. Él dijo, Padre, no es que los saques del mundo, es que los guardes del mundo. Y Él rogaba y oraba al Padre, porque el Señor sabía que a través de la palabra que ellos hablaran, porque era la palabra del Señor la que iba a ser respaldada. Entonces oraba al Padre para que la palabra que ellos hablaran glorificara al Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? Aplauda fuerte al Señor. No se duerma, iglesia. No se duerma, porque esto está poderoso. Amén. Entonces Jesús es nuestro maestro. Amén. Pero sucede que Él va a ser entregado. Amén. Él va a ser arrestado por manos de malhechores. Así lo dice la Escritura, comenzando, ¿verdad? Él va a ser arrestado por aquel hombre a quien tanto lo seguía y que lo había ayudado tanto y que había hecho prodigios, milagros y señales, y iba a ser apresado. Pero Jesús, levantando sus ojos al Padre, dijo, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces Jesús lo sabe todo. Jesús sabía que Él iba a ser arrestado, ¿verdad? Que iba a ser entregado en mano de malhechores. Y un discípulo era el que lo había traicionado y el que lo iba a entregar. Y ese es Judas. Todos conocemos, ¿verdad?, cómo Judas fue el que traicionó a nuestro maestro. Entonces Juan 18:3 lo dice.
Juan 18:3 lo dice, que el mismo Judas, yendo con una compañía de soldados, había ido con palos, con armas, con antorchas, ¿verdad?, para arrestar a Jesús. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué Judas traiciona al Señor? Yo me hago esa pregunta, iglesia. Usted no se hace esa pregunta. ¿Por qué Judas? Porque hecho es que la palabra se tenía que cumplir. Pero yo me hago esa pregunta. ¿Cómo si Judas era su discípulo cercano? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué se llenó de odio hacia Jesús? Tal vez él estaba decepcionado de Jesús. Jesús no era el líder que él buscaba, ¿verdad? No era el líder, porque él veía en Jesús un líder político. Él estaba desenfocado. Quizá Judas tenía problemas financieros, cosas que no había resolvido, cosas que quería lograr y estaba mal financieramente. Pero como no fue así, él decide vender al maestro por 30 monedas de plata. Pero todo esto fue un propósito, iglesia. Dígale, todo esto es un propósito. Amén. Porque era necesario que el Señor cumpliese todo lo que estaba escrito para que tú y yo, iglesia, podamos estar hoy aquí gracias a que el Señor cumplió ese plan y ese propósito, ¿verdad? Para morir y resucitar y ser nuestra redención. Amén. Entonces, en el versículo 12, como comenzamos la lectura, dice, entonces la compañía, miren mis hermanos, escudriñando y según fuentes del diccionario bíblico teológico, una compañía estaba compuesta aproximadamente de 600 soldados romanos. Amén. 600 soldados romanos aproximadamente, más los principales jefes de los sacerdotes y los fariseos. Ya eran multitud. Y yo me hacía esta pregunta, realizando el mensaje, me hacía esta pregunta, ¿y sería que el Señor Jesús no podría librarse de toda esa multitud de soldados, de fariseos, de enemigos, que en ese momento lo habían atado de manos y lo habían llevado ante el principal sacerdote? ¿No podría Jesús escapar de esa situación? ¿No podría Jesús hacer así y acabar con todo ese ejército? Claro que sí, sí podía. Él lo podía hacer. Pero diga, iglesia, había un plan que cumplir. Había un plan que cumplir. Había un propósito maravilloso. Entonces, esto nos deja una enseñanza hermosísima. El Señor desde el comienzo nos deja esta enseñanza preciosa, porque nuestro maestro es atado y es llevado ante Anás, suegro de Caifás. Él podía impedir toda esta situación porque él era Jesús, él era el Hijo de Dios. Aun cuando él era 100% hombre, era 100% Dios, pero él sabía él sabía el objetivo. Él sabía lo que venía, él sabía lo que tenía que hacer, él sabía que había un propósito, iglesia. Y él no podía echar abajo lo que él había oído de su padre, lo que su padre le había enseñado. Entonces esto me deja una gran enseñanza, iglesia. Esto nos deja una gran enseñanza, porque aquel que comenzó la obra, él no se detendrá. Aquel que comenzó la obra, él la terminará, él la perfeccionará, iglesia, porque el que él prometió es fiel y justo para cumplir, en el poderoso nombre de Jesús. Verso 15 dice que seguían a Jesús Pedro. Amén. Perdón, iglesia, dice, y era Caifás el que era sacerdote aquel año. Eso lo vemos en Juan 11, 49
y 50, porque era Caifás el que había profetizado en esa escritura de que un solo hombre debía morir por el pueblo. Entonces, esto es hermoso, porque fue el Señor el que murió por todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice la escritura que seguían a Jesús Pedro y otro discípulo. Pero Pedro estaba fuera de la puerta y el otro discípulo intercedió para que Pedro entrase y estuviese con Jesús allí adentro. Pero Pedro, cuando él está junto a la puerta y el otro discípulo sale e intercede para que él entrara donde estaba Jesús, dice la escritura que había una criada allí, una portera, y lo reconoció y dijo: ¿no es este hombre también el que estaba con Jesús? Y Pedro lo negó, dijo: no soy. Y me pregunto, iglesia, porque me pregunto cómo Judas, siendo un hombre, un discípulo, un fiel seguidor de Jesús, ¿cómo lo traicionó? Y me pregunto, ¿cómo Pedro, aquel que le había dicho: Señor, hasta mi vida daré, hasta mi vida daré? Pedro le había dicho al Señor que hasta su vida iba a dar, pero en este momento él lo está negando. Y es sorprendente. Yo digo: Señor, ¿cómo Pedro, siendo tu seguidor, tu discípulo, niega a Jesús? Pareciera que valía más su reputación, la reputación de Pedro, ¿verdad? Ante los fariseos y ante todos los que estaban allí en el concilio. Y pensaba yo, ¿cómo estaría el maestro que estaba siendo enjuiciado, ¿verdad? Siendo él justo, estaba siendo enjuiciado y tenía a uno de sus discípulos negándolo en ese momento. ¿Cómo se sentiría? Quizás para él era más importante su vida y su reputación, y lo negó. Amén. Continuamos, iglesia. No se duerma. Aplauda fuerte al Señor. No se duerma. Esto se está poniendo poderoso. Esto se está poniendo bueno. Buenísimo, iglesia. Porque no es rosa. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los que me conocen saben que no es rosa, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: negación de Pedro. Ya Jesús negado por el que en una oportunidad había dicho que iba a dar su vida, ¿verdad? Ahora Pedro se encuentra. Mira iglesia lo que representa después de que nosotros estamos siguiendo al Señor de lejos. Es tremendo. Dice: ya Pedro se encuentra siguiendo al maestro de lejos. Eso está en Lucas 22:54 y en Mateo 26:58. Para los que toman nota, para los que escudriñan. Amén. Diga: ese soy yo. Ese soy yo. Qué difícil es saber que los que un día te han seguido, iglesia, los que un día nos han seguido, pastores, hoy ya no están con nosotros, ¿verdad? Se han ido del camino del Señor, han abandonado la fe. Qué triste es, pero bien triste es apartarnos del Señor. Eso es lo más triste. Y quiero dejarles esto, iglesia, lo que representa seguir a Jesús de lejos. Porque ya no estábamos en el camino, iglesia, cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor de lejos. Venimos a la iglesia un día sí y un día no. Qué tremendo, ¿verdad? Ya ahí estoy siguiendo al Señor de lejos. Junto al camino
peligroso, iglesia, cuando no estamos en el camino correcto del Señor. Y mire, iglesia, estas cosas pueden suceder. Comenzamos a enfriarnos. Ya no nos queremos levantar a orar. Ya no queremos ayunar. Ya no queremos hacer la obra del Señor. Porque estamos fríos, iglesia. Estamos fríos. Entonces, como estamos fríos, iglesia, comenzamos a buscar un fuego extraño donde calentarnos, que no es el fuego glorioso del Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios que consume todo lo que no es de Dios. Entonces comenzamos a satisfacernos en otras cosas que no le agradan a Dios, que no son de Dios. Ese es el peligro, iglesia. Seguir a Dios, seguir al Señor Jesucristo de lejos. Hay una escritura que nos habla de Bartimeo. Dice que Bartimeo estaba junto al camino, ¿verdad? Pero cuando él conoció al Maestro, cuando él conoció al Señor Jesús y cuando Jesús hizo la obra en Bartimeo, dice la palabra del Señor que ya Bartimeo no estaba junto al camino, sino en camino. Amén. Gracias, mi hermano. Él ya no estaba junto al camino, él estaba en el camino. Entonces, ¿qué le quiero decir es esto, iglesia? Que si nosotros ya hemos conocido al Señor, que si ya estamos en este precioso y caminar con el Señor, no nos separemos de Él. Mantengámonos en el camino correcto. Porque ¿qué dijo el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si tenemos la verdad y estamos en el camino correcto y tenemos la vida que Dios nos ha dado, ¿qué más podemos pedir? Amén, iglesia. Gócese en el Señor y bríndele un fuerte aplauso al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha venido a entregarnos esta palabra poderosa en el poderoso nombre de Jesús. Conclusión y enseñanza que el Señor nos deja. En el capítulo 16, el Señor dice: la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Es maravilloso, porque cuando el Señor está siendo atado, y está en la enseñanza, cuando el Señor está siendo atado de manos, Él no abrió su boca, Él no se defendió. Y compartía con la pastora Joana, porque muchas veces nosotros con cualquier cosa que nos pasa, nosotros estamos buscándole esa excusa. Amén. Si nos dicen algo, estamos buscando cómo defendernos. Pero el Señor nos deja esa gran enseñanza. Él no abrió su boca. Y nos dice en el libro de Isaías 53:7 que Él fue como cordero llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores. No abrió su boca. Él enmudeció. Él no se defendió, iglesia. Él lo pudo haber hecho, pero Él estaba enfocado. Él tenía un plan precioso. Él tenía un plan maravilloso para ustedes y para mí, iglesia. Por eso Él no se defendió. Él nos deja una gran enseñanza en esta escritura. Y preparando el mensaje, el Señor me ministraba esto. Porque muchas veces nosotros siempre estamos buscando cómo defendernos. Pero el Señor Jesucristo tomó esa actitud de Rey de Reyes y Señor de Señores, aún siendo Él el Salvador, que podía haber cambiado todo el panorama que allí estaba ocurriendo. No, Él se sometió. Él se sujetó ante Caifás, ante Anás,
que eran los sumos sacerdotes, eran sus enemigos. Y él se sometió a ellos. Imagínense qué hermoso ejemplo y enseñanza nos da el Señor, porque a veces nosotros no nos sujetamos. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Dígale al que tiene a su lado, no se duerma. No se duerma. Aleluya. No abrió su boca. Ese es el nombre del mensaje. El Señor Jesucristo tomó esa actitud porque Él sabía que Él sabía el objetivo, Él sabía el plan, Él sabía que Él había venido. Él estaba muy enfocado. Él sabía que si Él se desviaba del plan del Padre, hoy nosotros no estuviéramos en este lugar. Hoy yo no estuviera predicando esta preciosa palabra que el Señor nos ha entregado para nosotros, iglesia. Él no abrió su boca. Su serenidad parecía provocar continuamente los sentimientos de odio de sus enemigos. ¿Y qué nos pasa, iglesia? Usted no ha tenido esa experiencia. Estar en medio de una situación difícil y que usted está sereno y lleno de paz, y el que está al lado está muriéndose de odio, de rencor. Pero usted no lo juzga, ¿verdad que no? Nosotros no lo juzgamos, iglesia. Al contrario, lo abrazamos, lo arropamos, oramos por ellos. Y usted no se siente mal, al contrario, usted se siente gozoso hasta que se pellizca para saber si eres tú, no eres tú, si estás muerto, si estás vivo. Pero es por eso, porque eso solamente lo hace el Señor. Amén. Entonces, qué hermoso, porque el Señor nos enseña a mantener la calma aún a pesar de esas situaciones difíciles, iglesia. Él permaneció callado. Él no se defendió delante de todos los que lo juzgaban. Él sabía que él tenía que cumplir el plan del Padre, lo que el Padre lo había enviado a hacer. Era el propósito, iglesia. Todo el amor divino del amor para con nosotros lo llevó a cumplir el propósito, iglesia. Él no abrió su boca. Quisiera en esta noche compartirles, aparte de la enseñanza y la palabra, hoy, iglesia, mira, le digo, he sido enviada por el Señor. Y yo oraba y meditaba. Y yo decía, Señor, qué hermoso eres. Porque exactamente hace 38 años, un 31 de agosto, tuve mi primera hija. Y yo decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Y escudriñando y teniendo intimidad con el Señor, pude entender que así como el Señor había venido a nuestras vidas para darnos vida, Él me había dado la oportunidad de ser madre y de poder darle vida a un ser humano. Porque el Señor nos ha dado vida. El Señor nos ha dado salvación y vida eterna, iglesia. Hace 38 años yo estaba en un hospital con dolores de parto para dar a luz una vida. Y saben, iglesia, yo me sentía muy atraída por el Señor. Y yo decía, gracias, mi Señor. Porque como tú, de lo más vil y de lo más despreciable del mundo, tú lo escoges, Señor. Tú lo escoges, Señor, para traer salvación, para traer vida eterna. Y yo pude entender entonces que a través de haberme enviado hoy, porque estoy casi segura que el pastor no da los privilegios si no es dirigido por el Espíritu de Dios. Y saber que me había delegado hoy 31 de agosto para dar el mensaje
y saber que 31 de agosto había tenido mi primera hija. Y yo decía, Señor, eso es vida, representa vida, Señor. O sea que yo voy a ir a hablar de un plan de vida, Señor. Voy a hablar palabra tuya, porque la palabra tuya es la única que cambia, la palabra tuya es la única que da vida, la palabra tuya es la única que da salvación y vida eterna, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gloria a ti, Señor, gloria, gloria, solo la gloria es tu rabababashaya, sola bandera es ella. Gracias, Jesús. Y por eso, mis hermanos, Él no abrió su boca. Él fue como oveja al matadero, al degolladero, como oveja que va para que sea trasquilada. Enmudeció para que usted, iglesia, y yo hoy podamos estar vivos, vida eterna y salvación nos ha dado el Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, acompañe. Gloria a Dios. Iglesia, póngase en pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojitos ahí donde está. Vamos a darle gracias al Señor porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue llevado a esa cruz porque había un plan y había un propósito que cumplir. Pero Él no abrió su boca. Iglesia, que nosotros podamos en cualquier situación, no nos defendamos porque tenemos un defensor, a un Rey de Reyes. Amén. No nos defendamos. Él es el que nos defiende. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a adorar al Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, era un momento muy importante. Él y por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, esa sangre que me purifica, Señor, la sangre que purifica, la sangre del Cordero inmolado, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Iglesia, la sangre que nos purifica. Esa sangre que nos redime. Es la preciosa sangre de nuestro Señor. La sangre de Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Afligido hasta la muerte, Él no abrió su boca. No abrió su boca.
hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí y a ti, iglesia. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Adórale, iglesia, adórale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esa sangre que nos purifica, Señor. Esa sangre que está sobre tu pueblo, Señor. Sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Gracias, Señor, porque como ovejas, Señor, fuiste llevado, Señor, al Calvario, no abrió su boca, Señor. Y hoy podemos darte gracias, y hoy podemos darte gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Dios Todopoderoso, que esta palabra maravillosa, Señor, sea sembrada en sus corazones, mi Rey, que pueda dar fruto al 100%, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Gracias. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga.